¿Te has puesto a pensar alguna vez, porque has creído en Cristo, de que Él es realmente 100% Dios, 100% hombre? ¿O por qué estas cosas son importantes? ¿En qué afectaría eso lo que has creído y tu vida hoy como cristiana? Acompáñanos hoy en el segmento de Doctrina para Todas. Hola a todas, este es nuevamente nuestro segmento Doctrina para Todas. Es un espacio donde podemos hablar temas específicos acerca de teología sistemática. Básicamente es conociendo a Dios a través de toda la Biblia en temas y áreas específicas, pero recorriendo siempre todas las escrituras. Es muy importante, como hemos visto temas anteriormente, que entendamos que teología no es un conocimiento alto de algo, un conocimiento inalcanzable, todo lo contrario, es el estudio de Dios. Entonces, como dice como decía el famoso teólogo R.C. Sproul, decía: todos somos teólogos, todos de alguna u otra manera hacemos teología, ya sea que esa teología esté correcta o incorrecta. Y hoy vamos a tratar uno de los temas centrales de la doctrina cristiana, porque de hecho cristianismo viene de eso, y vamos a ver la doctrina de Cristo, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de Cristo. Yo creo que tenemos 4 preguntas principales que queremos tratar en el breve espacio que tenemos el día de hoy. O sea, tenemos que entender que hay compendios completos que hablan solo de cristología, solo acerca del estudio de la persona y la obra de Cristo a través de todas las escrituras. Hay libros completos escritos, hay compendios teológicos completos. Entonces no podemos pensar que vamos a conocer todo lo que tiene que ser conocido de Cristo en los próximos 15 a 20 minutos, pero sí cuáles son las preguntas más importantes que cada creyente debe hacerse acerca de Cristo y cómo afecta esto la forma en la que yo vivo mi vida cristiana. Entonces, lo primero que queremos hacer son 4 preguntas. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de Cristo? O sea, muchos hemos armado nuestro conocimiento de Cristo solo a través de sus milagros. O sea, lo que muchos creyentes, aún con muchos años en el Evangelio, conocen de Cristo, son los versículos más famosos que Él dijo en los 4 Evangelios, y la obra de Cristo, no tanto su obra salvífica, sino más énfasis en sus milagros. Entonces, esto es bueno conocer estas cosas. El problema es que es una forma muy reducida de ver a la persona de Cristo. Hay 2 cosas que vamos a estar enfatizando en nuestra conversación de hoy: es la obra y la persona de Cristo. Yo creo que la mayoría nos hemos enfocado en nuestro cristianismo en la obra, en qué Cristo hizo, pero lo que Él hizo adquiere mayor significado, y su significado completo conociendo de quién era Cristo, fielmente expuesto en todas las escrituras. Cristo aparece desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Cuando Dios dice en Génesis 1, 26 al 28, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Lo que estamos siendo testigos en el libro de Génesis es en una conversación intertrinitaria. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no aparece solo en los evangelios. Cristo aparece a través de todas las escrituras. Cada libro de la Biblia tiene algún tipo de referencia a la persona o a la obra de Cristo. Entonces, es importante que veamos dónde se basa nuestro conocimiento de Cristo, si se basa solo en ciertos versículos que nos gustan o de los evangelios, o si se basa en toda la escritura. La otra pregunta que queremos responder en el día de hoy es, primero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Cristo? Toda la Biblia. Segundo, ¿qué he creído yo realmente acerca de Cristo? Y vamos a ver que probablemente algunas de las cosas que hemos creído sean reales. Otra de las cosas que hemos creído las estamos repitiendo sin realmente pensar en las implicaciones que tienen estas cosas. Entonces es necesario que pensamos y sopesemos mucho más en qué hemos realmente nosotros creído durante nuestra vida cristiana acerca de Cristo. Lo tercero que vamos a ver son, de forma más breve,
¿Cuáles son las herejías más comunes que se han discutido? De hecho, las áreas de más discusión en la historia del cristianismo, en los 2000 años que tenemos de cristianismo ya como iglesia establecida, han sido generalmente acerca justamente de la persona de Cristo. Entonces es vital que podamos evaluar realmente qué hemos creído, está basado en toda la escritura, cuáles son las herejías más comunes, porque muchas cosas que hoy estamos viendo que salen cada cierto tiempo a relucir, como wow, está esta nueva enseñanza, este predicador hizo una pregunta que me hizo pensar, no es algo nuevo. Es algo que se discutió hace 2000 años, probablemente algo que se desmontó hace 2000 años, que se demostró que no era bíblico, pero como suena algo novedoso, pensamos que es algo que debemos o que es importante explorar, cuando realmente lo que tenemos que basar nuestro conocimiento de Cristo no es en lo que es novedoso, sino en lo que es verdadero o basado en todas las escrituras. Por último, vamos a ver entonces cómo afecta mi cristología, mi vida cristiana. O sea, cómo afecta lo que yo he creído acerca de Cristo, entonces la forma en la que yo veo mi vida cristiana. Entonces, con esa introducción general, vamos a ver que Cristo, empezando en este punto, fue mucho más que un hacedor de milagros. Él fue mucho más que un rabí o un maestro judío. Eso es solo una parte de su obra y de su carácter. Podemos ver que la persona de Cristo está mostrada, revelada en todo el Antiguo Testamento. Podríamos, de las 300 y tantas profecías mesiánicas, cuando hablamos de profecías mesiánicas, estamos hablando de profecías reveladas en la Biblia que predicen la primera venida de Cristo o incluso la segunda venida de Cristo, predicen su obra y predicen acerca de su persona. Quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, su muerte, su resurrección, sus milagros, qué lo iba a caracterizar, pero sobre todo quién él era. Y recordemos que la palabra de Dios es la revelación progresiva de Dios. El Dios del universo se revela a la humanidad. Y Dios hace eso eventualmente en la encarnación de Cristo, es cuando Él viene a revelar su persona y a consumar su obra salvífica en la cruz del Calvario, pero esa revelación no inició en el Evangelio, en los Evangelios. Esa revelación inició desde el Génesis. Entonces hay unos pasajes que podríamos mencionar, podemos hablar de Génesis 3:15, que es conocido como el proto-evangelio, es como la versión la primera revelación del evangelio que tenemos en la Biblia. Es Génesis 3:15, donde Dios dice: pondré enemistad, cuando habla de la maldición a la serpiente, entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Luego Génesis 9:27 dice que Dios extienda el territorio de Jefté y que habite Jefté en los campamentos de Sen y que Canaán sea su esclavo, o sea que todo esté sometido a él. Esto es una forma futura que podemos ver de algo que será cumplido solo en la persona del Mesías realmente. Génesis 12:2-3, cuando Dios se revela a Abraham, Él dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabemos que esa bendición que vino a través de Abraham fue realmente hecha posible, en que todas las familias de la tierra pudiesen ser benditas, cuando todas las familias de la tierra, de todo tipo, de toda nación, lengua y pueblo, puedan ser introducidas como parte del pueblo de Dios, aquellos que pusieran su fe en la persona y en la obra salvadora de Cristo. Solamente a través de Cristo esta promesa pudo haber sido posible. Con Abraham y sin Cristo, esta promesa no hubiera sido cumplida. Entonces necesitamos a Cristo, y solo en Cristo estas promesas son cumplidas. Estas son solo en el libro de Génesis. Génesis 49:8-12, cuando profetiza o bendice Jacob a cada uno de sus hijos, bendice a Judá, quien es uno de los antepasados, es la tribu de donde viene Jesús, y dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Obviamente esto apunta a algo mucho más allá que hermanos carnales.
Dice, mi hijo Judá es como un cachorro de león, que se ha nutrido de la presa. Se extiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Posteriormente vemos una y otra vez a Cristo referenciado como el león de la tribu de Judá. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Y quién es ese verdadero rey? Ese verdadero rey es Cristo Jesús. Dice, quien merece la obediencia de los pueblos. Nuevamente vemos un reino que se extiende, Cristo como Señor no solo de Israel o de una nación física, sino de un pueblo espiritual donde hay representantes de toda tribu, lengua y nación. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Y esto es un lenguaje profético que sí poéticamente está referenciando a cómo las ropas, las vestiduras espirituales del mundo serían lavadas a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Luego en el libro de Números vemos en los oráculos de Balaam, cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Dios lo usó para hablar la verdad y profetizar al pueblo. Y dice, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado. O sea, esto es algo que se extiende a todas las naciones. Mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar. O sea, la predicción de este soberano nuevamente apunta al reinado eterno de Cristo. Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo, está diciendo Moisés. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que yo muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Y nosotros vemos en Juan, en la oración final, en los discursos finales de Cristo, antes de la cruz. Juan 14 al 17 es uno de los pasajes más bellos que podemos estudiar de Cristología, donde Cristo mismo dice, explica, revela quién Él es, qué vino Él a hacer, su obra, su sacrificio, su sufrimiento y luego su glorificación, y cómo Él vino en toda su obra en la tierra a glorificar al Padre. Justamente vemos nuevamente una referenciación de este pasaje en los mismos labios de Jesús, donde dice, yo he dicho todo lo que tú me has mandado al Padre. O sea, y yo he hecho todo lo que tú me diste a hacer. Entonces vemos a Cristo mismo diciendo, yo he cumplido esta profecía que fue dada en el libro de Deuteronomio. Entonces vemos, incluso en Job 33, Job es uno de los escritos más antiguos. Job está, de hecho, la fecha del libro está dada en el tiempo de los patriarcas, o sea, más o menos 2100, 2800 antes de Cristo. Y Job dice, mas si un ángel uno entre mil aboga por el hombre y sale en su favor y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate. Entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, orará a Dios y él recibirá su favor, verá su rostro y gritará de alegría. Aquí habla de un mediador, de la necesidad de la raza humana, como no puede representarse a sí misma, de tener un representante perfecto. Entonces, para entender que Cristo, como Dios encarnado, pudiera hacer lo que hizo, necesitaba ser quien Él fue. ¿Y quién fue Cristo? Cristo fue 100% humano y 100% Dios. Si Cristo hubiera sido solo Dios, no hubiera sido su obra posible representar a la raza humana. ¿Por qué? Porque la raza humana necesitaba un representante humano, 100% humano. Sin embargo, la raza humana sola tampoco hubiera podido representarse, porque nunca hubiera podido estar al estándar de Dios, de que un justo, quien era
en sí mismo justo, 100% justo, pudiera pagar por pecadores. Los pecadores no podían pagar por pecadores porque nunca podríamos pagar por nuestra propia deuda, nunca sería suficiente. Y a eso apunta todo ese sistema sacrificial que vemos revelado en el Antiguo Testamento. Por eso era necesario que uno perfecto, que cumpliera y viviera como ser humano, fuera 100% Dios y 100% hombre. Y eso es lo que vemos en la persona de Cristo. Cristo tuvo un cuerpo humano, 100% humano. No era que él cambiaba y de repente se cambiaba de humano a divino. Esa dualidad en la persona de Cristo no existe. Cristo fue 100% humano, 100% divino. Cristo nació como un bebé, Cristo tuvo hambre. Cristo, vemos en los evangelios revelados, tuvo tristeza, padeció angustia ante la cruz, lloró la muerte de Lázaro aun cuando él sabía que lo iba a resucitar. Cristo fue humano y mostró todos los aspectos de la humanidad. Pero dice el libro de Hebreos que Cristo, por eso tenemos en él un sacerdote perfecto, porque él fue 100% humano, sufrió todos nuestros sufrimientos, padeció todo tipo de tentaciones, pero sin pecado. Y entonces es donde viene la naturaleza divina. Solamente en su divinidad, junto con su humanidad, Cristo pudo haber vivido esa perfección. Entonces Cristo fue perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y eso es lo que permite que Él pueda entonces ser el representante de toda la raza humana y morir por nuestros pecados. Cristo vivió su vida completamente sin pecado aquí en la tierra. Cristo murió en la carne, no fue un espíritu que murió en la cruz. Cristo, de hecho, en la cruz, Él tiene sed. Eso revela una vez más la humanidad de Cristo. Entonces, Cristo no podía pecar y Cristo representó la obediencia perfecta que la raza humana no pudo tener. En toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta hoy y hasta el día en que Cristo vuelva, ningún ser humano va a poder haber vivido sin pecado. Ningún ser humano puede decir que no peca. Solo Cristo pudo vivir de esa forma. Y por eso es que nosotros somos justificados delante de Dios por esa obra y ese caminar perfecto que Cristo tuvo sobre la tierra. Nosotros en nosotros mismos, nuestra propia justicia, no podemos venir delante de Dios. Es la obra de Cristo y es la persona perfecta de Cristo representándonos a nosotros, que nos permite entonces tener un acceso al Padre. Nadie más, ningún otro ser humano sería capaz de representarnos, ninguno de los profetas, ninguno de los enviados por Dios para hacer su obra en momentos específicos, nadie, solo Cristo. Entonces tenemos que saber que también su sacrificio es un sacrificio representativo. En la muerte de Cristo, todo el que pone su fe en Él está representado, que murió. Y en la resurrección de Cristo, todo lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos representados también en su resurrección. Entonces vemos que en Cristo, antes de su primera venida, hay más de 350 profecías dadas en todo el Antiguo Testamento. Obviamente el libro con mayor contenido mesiánico que podemos encontrar en la Biblia es el libro de Isaías. Quiero exhortarles a leer el libro de Isaías, la profecía de Isaías, obviamente leer toda la escritura como hemos visto, pero que podamos examinar pasajes como Isaías 9, Isaías 53, donde podemos ver una cristología bien pesada y podemos ver el carácter de Dios en Cristo revelado, y luego podemos ver la consistencia con la cual Cristo caminó en la tierra, de todo lo que había sido dicho acerca de él. Isaías profetizó acerca del nacimiento, obra, muerte y resurrección de Cristo 700 años antes. Entonces podemos ver cómo Dios revela dos cosas principales a través de la historia del plan de redención. ¿Quién es Dios? Y vemos su revelación progresiva y vemos su propósito para la humanidad y cómo se cumple. Y todo esto lo vemos en Cristo. Luego nosotros podemos ver un listado de profecías solo en el libro de Isaías, y podemos ver correspondencia en los evangelios, en cómo estas cosas vinieron a cumplirse
en los evangelios en la persona de Cristo. Vimos en Isaías 9, 1 al 2, podemos ver el ministerio galileo de Cristo, que no era ni siquiera un pueblo importante dentro de Israel, y vemos su cumplimiento en Mateo 4, 13 al 16, donde habla de que Cristo inició su ministerio y fue como su centro de operaciones, la región de Galilea. Vemos como él en su sufrimiento fue desfigurado, fue rechazado, todo el pecado del mundo fue puesto sobre él. Vemos todo eso en Isaías 53, una descripción detallada de lo que son las narrativas de la crucifixión que encontramos en los evangelios. Vemos cómo él murió por transgresores en Isaías 53 también, y vemos eso revelado, cómo él fue contado entre transgresores en la narrativa en Mateo 27:38, Marcos 15:27. Vemos cómo fue incluso detalles de su entierro y de su resurrección, cómo sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Eso está descrito en Isaías 53:9, y luego vemos cómo fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, de su familia, en Juan 19:38 y 42. En fin, tenemos una cantidad, podemos hacer un estudio completo de todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de Cristo. Pero hay dos cosas que tenemos que recordar muy importantes. Cristo no es solo sus milagros, Cristo no es solo un hacedor de milagros, Cristo es Dios revelado, Dios encarnado, Dios que murió por pecadores, Dios que murió en carne y murió y resucitó en carne, Dios que vivió y caminó Dios encarnado que caminó por la tierra sin pecado, Dios que está hoy glorificado, que tiene un cuerpo. Cristo resucitó en carne también, entonces Cristo tiene un cuerpo, y así como nosotros tenemos cuerpos glorificados para la eternidad, Cristo tiene un cuerpo y Cristo será alabado por la eternidad. Él es el Cordero, Él es el León, Él es el único digno de abrir el libro y de romper los sellos, como narra el libro de Apocalipsis, y como cierra el libro de Apocalipsis también es quien será adorado por la eternidad y con quien reinaremos por la eternidad. En Cristo, en su persona, está puesta nuestra esperanza. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que hacernos las preguntas que yo he creído realmente acerca de Cristo. ¿Ha sido mi creencia acerca de Cristo incompleta? ¿He pensado yo lo suficiente acerca de la persona y la obra de Cristo? ¿Respeto yo lo suficiente la persona de Cristo? Lo que ha pasado muchas veces es que los cristianos, al ver a Cristo de una manera lleno de tanta misericordia y tanto amor, no vemos todo el carácter de Dios revelado en él. Entonces, cuando vemos a Cristo volteando mesas en el templo y reprendiendo a los mercaderes en el templo, cuando vemos a Cristo hablando duramente a los fariseos, pensamos en un Cristo. Los cristianos hoy en día, a veces, algunos de nosotros vemos más a un Cristo hippie, un Cristo que todo es paz y amor y que nunca va a reprender, que nunca va a corregir, que no va a juzgar. Y si hay algo que vemos es que Cristo juzgará todas las cosas, y juzgará todas las cosas, y de hecho la misma Escritura dice: empezará el juicio por la casa de Dios. Cristo nos va a juzgar a ti y a mí, y solamente si nuestra vida refleja su carácter, que es lo que verdaderamente significa el ser cristiano. No es el decir ser cristiano, sino es sabiendo ya quién es Cristo, sabiendo cómo vivió Cristo, sabiendo lo que refleja Cristo, que es el carácter perfecto de Dios revelado. Entonces, ¿cómo viviremos nosotros, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser como Él? Y eso revela lo que nosotros verdaderamente hemos creído de Cristo. Si no hemos creído en un Cristo que es fuego consumidor, tanto como es amor, si no hemos creído en un Cristo que es 100% Dios, y si es 100% Dios, tiene todos sus atributos, tiene la ira de Dios contra el pecado, tiene el juicio de Dios contra el pecado, entonces hemos creído un Cristo incorrecto. Hemos creído casi un ídolo forjado a nuestra imagen, al Cristo que nosotros queremos creer. Entonces, ¿cómo debemos de relacionarnos con Dios? Con temor de Dios, con respeto, con honra. Muchas veces hemos trivializado la persona de Cristo, y Cristo es Dios. Y si realmente creemos que Cristo es Dios, cada vez que nos acercamos a Él en oración, cada vez que decidimos pecar,
tenemos que saber que estamos ensuciando el nombre de Cristo, que estamos dándole la espalda a la persona con la que decimos identificarnos cuando decimos ser cristianos. Entonces, el cristianismo no es solo una religión ni un sistema de creencias, es nuestra identificación con la persona y la obra de Cristo. El propósito de la vida cristiana no es hacer cosas per se, no es qué hago para ser cristiano, es ser como Cristo, es ser como Él, trayendo gloria al nombre de Dios con todo lo que hacemos, sobre todo con la forma en la cual vivimos. Vivimos buscando seguir en todo, imitar el ejemplo de Cristo y ser formados desde nuestro interior, no en nuestro comportamiento meramente. Que nosotros busquemos no solo comportarnos, que nos veamos como cristianos, sino que realmente seamos como Cristo. Entonces, ¿cuáles son herejías? Algunas herejías comunes que han creído y que se siguen discutiendo todavía hoy en día. Bueno, hay ciertas herejías donde, por ejemplo, el ebionismo era una herejía. Muchas de estas herejías tuvieron lugar en la iglesia cristiana primitiva y estaban infiltradas, de hecho, dentro de la iglesia primitiva, y por eso vemos una y otra vez, por ejemplo, en escritos como del apóstol Pablo, en Gálatas, vemos sobre todo el apóstol Juan era muy defensor de la naturaleza divina y de la naturaleza 100% divina, 100% humana de Cristo, y eso lo vamos a ver en la forma en que está escrito el Evangelio de Juan, pero también en 1 a 3 de Juan, de que era una defensa árgida. ¿Por qué? Porque estas mentiras acerca de la persona de Cristo habían infiltrado la iglesia y muchos creyentes estaban creyéndola. El ebionismo, por ejemplo, enseñaba que Cristo era solo hombre y no era divino. El adopcionismo, por ejemplo, enseñaba de que Cristo era solo un ser humano, pero que Dios lo adoptó como su hijo. Entonces él era un hijo adoptado, pero no necesariamente legítimamente Dios. Y eso reduce la naturaleza divina de Cristo. Y el creer que Cristo era solamente hombre y no 100% Dios a la vez es reducir la persona de Cristo. Y Dios no permite eso. Dios no permite reducción de su carácter, no permite minimizar quién Él es. Cristo, 100% humano, 100% Dios al mismo tiempo. El docetismo, que es una de las más herejías más conocidas, herejías cristológicas, dice básicamente lo que sostiene es que Cristo no fue de ninguna manera humano, Él era solamente un espíritu. Entonces muchos docetistas sostenían de que, por ejemplo, cuando Cristo murió en la cruz, no fue realmente en carne, Él realmente no murió, era un espíritu que estaba ahí. Entonces eso reduce y minimiza el sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió en carne, Cristo sufrió latigazos, Cristo sufrió humillaciones, Cristo fue mostrado desnudo. Su cuerpo pagó el precio por nuestros pecados. Su sangre, literalmente humana, fue derramada completamente por nuestros pecados. Entonces, nosotros tenemos que evaluar muy bien cuando estas herejías, el peligro de creer esas cosas, porque esto minimiza lo que Dios en la persona de Cristo es y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. El arianismo es también otra herejía de la iglesia primitiva, y que conste que muchas de estas herejías vinieron de líderes de la iglesia. O sea, y muchas de estas herejías cristológicas, o sea, herejías que se creían acerca de Cristo, son herejías que llevan el nombre de sus principales proponentes. Muchos lo siguieron, pero por ejemplo el docetismo fue una creencia que vino en el primer siglo. El arianismo viene justamente de Ariano, que era Ario era un presbítero de la iglesia de Alejandría, que fue una de las principales iglesias en los primeros siglos del cristianismo. Entonces vemos cómo esta herejía particularmente concluía de que Jesús, el Hijo de Dios, era un semidios, pero era un ser creado. Y eso vemos hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová creen esto. Creen que Cristo fue realmente o es un ser creado, pero no es Dios
existente, coexistente, trinitariamente, eternamente. Y Cristo estuvo con Dios, como empieza el Evangelio de Juan, leamos Juan 1:1, desde el principio. En el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, eran uno, coexistente. Cristo fue la palabra a través de quien todo fue creado. El libro de Colosenses dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. O sea, todo lo que ha sido creado fue creado desde el principio en Cristo. No, Cristo no empezó a existir cuando se encarnó y murió. Cristo estuvo coexistente en la Trinidad desde el principio. Entonces podemos ver cómo algunas de estas teorías, cómo algunas de estas herejías minimizan la persona de Cristo. Y yo no sé ustedes, pero si alguien quien yo amo, alguien a quien yo respeto, alguien minimizara o redujera el sacrificio que ha hecho, sobre todo un sacrificio inigualable, es el mayor sacrificio que se ha hecho, si alguien ensuciara el nombre, si alguien intentara reducir a mucho menos de lo que es a alguien humano a quien yo amo, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, yo me enojaría y saldría en su defensa. Pero para esto yo tengo que conocer a estas personas que tengo de cerca. Y de igual manera, nosotros como creyentes no vamos a entender por qué es tan importante defender la iglesia de estas herejías, defendernos nosotros mismos inclusive en lo que hemos creído acerca de Cristo, porque no conocemos a Cristo lo suficiente. Y hermanas, este es justamente el propósito de lo que estamos discutiendo hoy. La última pregunta que teníamos que responder es: ¿cómo afecta mi vida, mi cristología? Y afecta porque Cristo va a ser tan grande en tu vida como tú le conozcas. Si le reduces a ser un maestro, entonces solo buscarás aprender acerca de Cristo. Pero Cristo es Señor. Cristo está para gobernar sobre todas las cosas. Y si tú te llamas cristiana, Cristo está para gobernar tu vida, tus decisiones. Cristo está para gobernar si decides casarte, con quién decides casarte, cómo vas a educar a tus hijos, cómo vas a vivir en un mundo corrupto. ¿Vas a seguir los lineamientos del mundo o vas a seguir los lineamientos de Dios? ¿Vas a vivir de una manera que honre el nombre de Cristo o vas a vivir de una manera que no importa, porque Cristo es un maestro que me enseña cosas buenas, pero son enseñanzas, son sugerencias? Pero Cristo no es solo un maestro, Cristo es Dios. Y por eso merece que todo lo que Cristo diga que tenemos que hacer y que ser, nosotros tenemos que vivir para eso. Como creyentes no estamos para vivir solamente como niñas buenas o como mujeres buenas y morales. Estamos hechas, nuestro propósito, para que nuestra vida traiga gloria a Cristo. Y la única forma de traer gloria a Cristo es imitando su vida, caminando como Él, siendo como Él. Que nuestros afectos, nuestro corazón sea transformado en esencia, ya no siendo esclavos al pecado, sino caminando en la libertad que Cristo obtuvo por cada una de ellas, como nos dice el libro de Gálatas. Entonces, hermanas, que nosotras podamos ver a Cristo más grande, que podamos evaluar cómo hemos minimizado su vida, quién Él es, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y que podamos realmente amarle, seguirle, honrarle y vivir para esto. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Y que así nosotros podamos también caminar tras sus pisadas. Hermanas, Dios les bendiga abundantemente. Podemos enviar, hay muchos libros también que Lifeway ha hecho como recursos. Tenemos la teología sistemática de Berkhof, es una teología sistemática, o sea que trata muchos temas donde van a encontrar también cristología. Está la de Hodge, que es otra teología sistemática que ha lanzado Lifeway. Así que por favor, hermanas, les animamos. Meditemos en estas cosas, meditemos en lo que hemos creído y confiemos en quién Dios es, quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho por cada una de nosotras. Bendiciones abundantes.